Bienvenidos a todos, este, por, y agradecerles por estar acompañándonos, aquellos que nos acompañan desde hace mucho tiempo, a los que están hoy por primera vez, y sobre todo a Adriana Taboada y a Lior Silverman por aceptar acompañarnos, pese a sus agendas, que supongo que deben estar bien apretaditas, la generosidad que tuvieron de acompañarnos hoy. Les quiero comentar, para los que están por primera vez, en una forma bastante breve, y que no saben lo que es el llamamiento, que el llamamiento es una organización no es, que es política, pero que no es partidaria. eh, es una organización formada por hombres y mujeres interesados en la profundización de la democracia y la equidad social. Nos une el compromiso con las tradiciones nacionales y populares y democráticas del país y la patria grande, aspirando a un judaísmo plural en el que incluya todo aquel que se sienta identificado en algún punto, ya sea desde lo cultural, la tradición, porque es muy pluralista el llamamiento. El llamamiento se forma en un principio, la idea surge de un grupo de compañeros que se reúnen a desayunar en un lugar que se llama La Cacerola, tienen dos, tres desayunos, y después largan una gran convocatoria que se hizo en Foetra y después en Sociales, donde se conformaron distintas comisiones, se elaboraron proyectos, se elaboró lo que es el estatuto y termina de conformarse el llamamiento con el nombre que surge de esa última reunión, Llamamiento Argentino Judío en el 2015. Está conformado por varias comisiones, la comisión de jóvenes, la comento por si después me retan, la comisión de prensa, la comisión de cultura, la de perspectiva de género, la comisión jurídica, y si me olvido de alguna, bueno, me van a tener que disculpar. Todos ustedes tienen la posibilidad, si quieren, de integrar alguna de estas comisiones porque están todas abiertas. También está la comisión de palabra política, me olvidaba de eso. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en y también en llamamiento.net. Eh, Se pueden adherir al llamamiento, pueden hacerse socios también, y el que quiere puede colaborar, digamos, hay una colaboración mínima que ayuda porque el llamamiento se sostiene solo, va, con los que colaboramos. El llamamiento ha realizado varias charlas, presentaciones de libros, organiza desayunos donde se debate y se reflexiona, y muchas otras actividades. Bueno, no los voy a cansar más explicándoles qué es el llamamiento, porque hay varios que ya lo conocen, y le doy la palabra a Víctor para que presente a nuestros invitados. Víctor, perdón, les quería decir que después que terminen de exponer los invitados, ustedes pueden pedir la palabra para hacer algún comentario o alguna pregunta, que puede ser a los dos o a alguno en particular. Lo que les pido es que no se extienda mucho porque así tienen todos la posibilidad de intervenir. Hay una manito a la izquierda que pueden levantar y de esa manera yo los veo y les doy la palabra. Dicho esto, buenas noches, Víctor. Víctor, Bien, eh, la manito a la que se refería Alicia está donde dice reacciones o reaccionar y ahí levantan la mano para que le podamos dar por turno la palabra. Y bueno, ahora me toca la grata tarea de presentar a nuestra invitada y nuestro invitado, que como dijo Alicia, realmente es un lujo tenerlos con nosotros. Eh, en principio les presento a Adriana. Te pido por favor que des ingreso vos, Ali, porque si yo no me...
no me distraigo con las presentaciones. Adriana Taboada desarrolla su actividad profesional vinculada a la temática de derechos humanos como psicóloga clínica, forense, investigadora y docente. Trabaja como psicóloga clínica con víctimas del genocidio desde el año 1983 y como perita en causas por delitos de lesa humanidad desde el año 2002. Participa también como investigadora en el proyecto internacional Efectos psicológicos del terrorismo de Estado en la población infanto-juvenil. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio, en UNTRED, miembro del Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestro otro invitado, Lior Silverman, es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, del Centro de Estudios sobre Genocidio en UNTRED y profesor titular de Sociología en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, FADU-UBA. Sus temas de investigación giran en torno a la representación cinematográfica de las dictaduras y otros tipos de violencia en masa, focalizándose en torno a la representación de los genocidios en el cine documental. Ha publicado artículos en revistas nacionales, internacionales. Es coeditor de la revista de estudios sobre genocidio y codirector de la revista Cine Documental. También es autor de los libros Narrativas del Terror y la Desaparición en América Latina del año 2016 y Genocidio y Cine Documental. Por otro lado, bueno, les comento que como comentarios que en algún momento me hicieron, nadie entiende cómo hace o cómo le da el tiempo para trabajar, investigar, escribir y ver tantas películas a la vez. O sea que realmente me parece maravillosa. Así que bueno, después de esta presentación, le doy la palabra a los invitados que van a empezar a hablar. A ver quién empieza. Bueno, comienzo yo. Perfecto, Lior. Adelante. Bueno, ante todo, buenas noches, todos y todas. Gracias, Víctor, por la invitación, gracias por el espacio, es un gusto poder estar, aunque sea de manera virtual, pero es estar juntos. Eh, yo un poco lo que había pensado al ver la película y preparar una especie de introducción para el debate, eh, algunos ejes, un recorrido, en parte fundando en torno a algunos de los ejes que suelo trabajar cuando analizo películas justamente para mi trabajo. Eh, Uno podría pensar, creo yo, sin dudas, que la película que vimos es o puede ser puesta en, digamos, en las diversas películas que abordan de alguna manera u otra la representación del genocidio. Es una película, si se quiere entonces, que trata sobre los genocidios. Como ustedes saben, o quizás no saben, Rafael Lemkin, el abogado polaco que acuña el término genocidio, él decía que es un nombre nuevo para un crimen viejo. No es que el genocidio, eh, si bien obviamente va a tener sus características en la modernidad, no es un crimen inventado, entre comillas, en el siglo XX, sino que él mismo incluso rastreaba antecedentes en la antigüedad. De manera similar también, las representaciones sobre las masacres y lo que hoy en día conocemos como genocidios también ya se encuentran presentes en la antigüedad. De alguna manera, como algunos investigadores se han dedicado a indagar, a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, una y otra vez diferentes artistas, diferentes escritores, historiadores, pensadores, filósofos, se han preguntado
justamente si existe y si se puede pensar representaciones adecuadas para un genocidio. Esto no quiere decir que sea correcta o incorrecta, sino cuál sería la representación, que de hecho no tiene justamente una respuesta única y acabada, sino que de alguna manera es un hacer constante en torno a esta búsqueda, si es que existe, ¿no? En torno a una representación adecuada sobre los genocidios. Y en ese sentido, en esa larga historia de la representación de masacres y genocidios, lo interesante es que si uno revisa la pintura, la escultura, por lo general eran representaciones hechas luego de los hechos, años, siglos incluso luego de los hechos. Y en ese sentido, la invención de la fotografía primero y luego el cine va a dar un cambio histórico importantísimo en términos de las representaciones, es que tanto la fotografía como el cine va a poder registrar los eventos de masacres y genocidios en el mismo momento en que tienen lugar. Y con la emergencia o con los resultados, de alguna manera, de la Primera Guerra Mundial, va a aparecer también que eso después Adriana va a poder quizás ahondar un poco más, el trauma como noción psicológica, como noción social, como problema. Y va a traer también un problema más en la larga indagación y en larga búsqueda de representaciones adecuadas sobre hechos de violencia en torno a cómo representar el trauma. De hecho, sigue siendo una pregunta, como decía antes, que no tiene respuesta. O sea, no existe la representación, ¿no?, con mayúscula, del trauma. Existen representaciones y, nuevamente, hay búsquedas en torno a esta cuestión. Cómo representar adecuadamente la violencia, un genocidio, un trauma. En esa también larga historia de las representaciones, o de manera más acotada, la del cine, de manera más específica, es interesante, esto más como una especie de nota histórica, en el contexto de la Primera Guerra, como ustedes sabrán, tuvo lugar el genocidio armenio, y el cine se va a hacer eco de ello, y muchos señalan que justamente la primera película sobre un genocidio es de 1918, llamada Ravish Armenia, película realizada en los Estados Unidos a partir del testimonio de una sobreviviente del genocidio armenio, con la actuación incluso de esta mujer, Aurora Marigañán, que es la testimoniante. Y encontramos entonces con esta película, y en este vínculo, en este nexo entre cine y genocidio, la cuestión de la, si se quiere, sensibilización a través del cine, porque la película lo que de alguna manera lo que buscaban los productores con esa película, era concientizar sobre la reciente masacre de los armenios, recaudar fondos para los sobrevivientes y generar conocimiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en esta primera película ya encontramos un faro que va a continuar de alguna forma a lo largo de la historia en este vínculo entre cine y representación de genocidio. Esta película, Revista Armenia, lo que representaba era justamente las masacres, según lo que dicen testimonios de la época, porque la película está perdida, se han rescatado, en la década del 90 se encontraron 15 minutos nada más. Lo que se decía de esta película era que tenía una violencia muy explícita para los cánones de la época, pero trataba, como decía recién, en una recreación, o sea, esa representación era una recreación de los hechos. Lo que tiene interesante entonces también la película que teníamos para hoy es que es una película sobre genocidio que no se dedica, que no se instala, que no narra el genocidio en el momento justamente de los hechos de violencia, sino en el después. Es una película entonces que nos permite pensar, y eso también es interesante para indagar la potencia de la noción de genocidio, ¿no? Que el genocidio no finaliza con el exterminio físico
de los cuerpos, con la violencia ejercida directamente sobre los cuerpos, sino que tiene sus efectos y que se mantiene en el tiempo. Y entonces esta película justamente es una película sobre un genocidio donde focaliza de manera principal y por sobre todas las cosas en sus efectos, en el trauma justamente del sobreviviente. Y de alguna manera lo que recorre también, o la pregunta que, que, que sale al finalizar la película es esto. ¿Qué sucede después? ¿Cómo se vuelve a la vida, entre comillas, normal, si es que se puede, luego de un genocidio? Entonces, en ese sentido, como decía recién, es una película sobre los efectos. Y creo yo, y esta película también me parece interesante por la manera en que la directora aborda el tema, porque existen multiplicidad de maneras de abordar la temática. Me parece que la película también logra trabajar uno de los aspectos más interesantes también que tiene el cine para representar hechos de estas características, y también en la discusión, en los debates que hay en torno al vínculo entre cine e historia, ¿no? Cómo el cine puede representar el pasado, que es su potencia, vamos a llamarlo de una manera, experiencial, ¿no? Las películas de alguna manera no solamente nos narran historias, sino que también nos pueden transmitir experiencias, justamente por su característica visual, por su característica audiovisual. No me voy a dedicar a explayar en todas sus características, pero podemos decir que tiene una capacidad para transmitir experiencias, no solamente para contarnos historias, sino para transmitirnos experiencias en un ámbito más sensorial, ¿no? Al ver una película sentimos cosas, no solamente conocemos o nos hacemos una historia o nos narramos, sino que nos transmite sensaciones. Y como me decía Víctor, ustedes vieron hace tiempo atrás Vals con Bashir. Vals con Bashir, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, por citar un ejemplo en términos experienciales, Ari Folman, el director de la película, contaba que él cuando imaginaba la película, cuando tenía esas visiones que va a transmitir en la película, él decía que veía todo en un color como anaranjado, el color que justamente tiene la película. Él decía que era eso, quería transmitir ese color. Y la única manera que tenía para hacer eso era a través de la animación. Entonces, de alguna manera, tanto con la película que teníamos para hoy como con el ejemplo de Vals con Bashir, podemos ver, ¿no?, esta cuestión de transmitir experiencias, que creo yo que finalmente es la gran potencia que tiene el cine con respecto quizás a otras formas artísticas, como obviamente la pintura, la literatura. Con esto no estoy diciendo ni que sea ni mejor ni peor, sino que justamente para señalar las potencias del cine. Entonces, como decía recién, la, la película quizás lo que tiene de importante para rescatar, como decía recién, es la cuestión de trabajar en los efectos. Y en ese marco hay dos cuestiones que me parecen interesantísimas para trabajar, para dialogar, para polemizar, para intercambiar. Eh, por un lado es la idea de la elaboración, la idea del trabajo de elaboración que hace Hannah. Es decir, ella no tiene, o sea, no podemos hablar de que se cura, pero sí que habla. La posibilidad de hablar, quizás los psicólogos y psicoanalistas van a poder explicarlo mejor, pero es algo interesante de señalar esto, ¿no? La cuestión de reparar, de transitar el camino del habla, ¿no? Volver de alguna manera o buscar el habla como sanación. Y es interesante también esto que ella no lo hace de manera inmediata, ¿sí? Es una persona, me refiero a Hannah, que vive en el silencio, es el silencio también del sobreviviente, que justamente no encuentra las palabras para dar cuenta de lo vivido,
pero sin embargo, y eso me parece también interesante, porque no necesariamente se puede hacer una terapia de estas características en cualquier lugar, en cualquier momento. Y es interesante entonces cómo se crea el marco justamente para que Hannah pueda hablar. Me parece interesante ese vínculo, esa relación que establece con Joseph como un marco social para que la sobreviviente sea escuchada. Y es interesante entonces pensar esto, ¿no? El marco social, el marco adecuado, en este caso, también con una persona traumatizada, donde puede hablar, donde se pueden escuchar. Es interesante también preguntarse qué sucede si no se dan los marcos, ¿no? Porque puede pasar eh, que, que- que ese marco para que el sobreviviente, la sobreviviente pueda hablar no exista, como nos demuestran diferentes casos históricos. Pero es interesante también pensar la figura de Joseph, o ese vínculo que se establece entre Joseph y Hannah, si en otra circunstancia hubiera sido igual. Es decir, si Hannah hubiera conocido a Joseph en otra circunstancia, ese diálogo, ese intercambio entre ellos hubiera sido igual. Entonces, vuelvo a esto, me parece por un lado interesante pensar ese marco, para traer un término sociológico, el marco social en el cual el sobreviviente puede hablar, en el cual el sobreviviente puede brindar testimonio y puede ser escuchado, y a su vez reconocido también como sobreviviente. Por otro lado, la otra cuestión que me parece muy interesante, y con esto cierro por lo menos esta primera exposición, es lo que sucede afuera, ¿no? La marcha del mundo, por decirlo de alguna manera. Había un sobreviviente, hubo un sobreviviente de Auschwitz que había vivido, que vino a vivir a nuestro país, Jack Fuchs, seguramente lo habrán conocido, que él decía, luego de la liberación, él veía las palmeras y él se preguntaba cómo pudo haber crecido, cómo pudieron haber crecido estas, no me acuerdo exactamente la anécdota, pero la idea finalmente es lo que quiero transmitir, cómo pudo haber crecido estos árboles a pesar de Auschwitz. O sea, mientras yo estaba en Auschwitz, la vida seguía, ¿sí? Entonces es interesante ver también, sobre todo el inicio, ¿no? Hannah ella tiene la marca justamente del genocidio, hubo un genocidio y el mundo sigue. Y nadie la percibe a ella y por lo tanto tampoco al genocidio en la ex Yugoslavia como algo que haya sucedido. Al contrario, de hecho la critican, no es demasiado eficiente. Le piden justamente, todo esto se inicia porque la obligan a tomarse vacaciones porque es muy eficiente, que en parte también esa eficiencia es una marca del genocidio. Pero nadie le pregunta, por ejemplo, por qué es así eficiente. Entonces es interesante pensar también la cuestión de la cotidianidad, ¿no? Cómo suceden estos casos o por qué suceden esto o qué sucede. Y podemos ver ejemplos también históricos, ¿no? Mientras el genocidio de Ruanda tenía lugar, o sea, el mundo seguía. Lo mismo con el Holocausto, lo mismo con el caso armenio, y de hecho se puede también discutir lo que sucede en estos momentos en Gaza. Entonces, en ese sentido, también me parece interesante poder pensar el mundo, el genocidio, el sobreviviente, la sobreviviente, eh, que justamente el mundo pasa eh, y los genocidios no son reconocidos, no son discutidos, no son hablados, eh, y los sobrevivientes, a su vez, no encuentran ese lugar para, para hablar, para, para ser reconocidos también ellos mismos como sobrevivientes. Eh, y en última instancia también creo yo, esa es la, la cuestión de por qué suceden genocidios. Bueno, porque de alguna manera, eh, como dicen algunos, no hemos aprendido la lección, ¿no? Las lecciones finalmente que siempre se dicen que se pueden extraer sobre los genocidios, nunca se aprenden. Eh, entonces, para cerrar, me parece interesante, por un lado, esta idea de los marcos sociales, ¿no? El momento en el cual pues, se crea el marco para que la sobreviviente pueda hablar, para que pueda ser escuchada, para que pueda ser reconocida como sobreviviente, y por otro lado el afuera, ¿no? El afuera en el cual la sobreviviente transcurre, pasa,
sin que sea reconocida como tal, sin que nadie le pregunte, sin que nadie la escuche, sin que nadie le tienda una mano. Ahí creo yo entonces está la potencia de la película. Gracias, Lior. Adriana, Hola, ahí está. Bueno, también me sumo al saludo y al agradecimiento de Lior y la posibilidad de compartir algunas ideas, algunas reflexiones para después poder pensar juntos algunas cosas, ¿no? Yo tengo ganas de empezar, o antes de empezar directamente con la película, a mí me interesa, digamos, la película tiene muchos temas, uno más interesante que otro, es bellísima, a mí me pareció una película bella, muy sencilla en un punto, y sin embargo de una profundidad conmovedora. Y a mí me dio ganas de trabajar, de compartir algunas ideas en el camino, no tanto de lo traumático, que la película claramente nos instala en el trauma, sino me dieron ganas de trabajar el daño y la reparación. Y lo de la reparación a mí me pareció importante y me parece importante en este momento. Me parece importante en este momento porque estamos atravesados y viviendo una situación de profunda pérdida, dolorosa, cruel, digamos, de una transformación que nos va a costar, digamos, nos va a costar una transformación en lo vincular, donde la crueldad pasa a ser parte de lo cotidiano, el maltrato, digamos, no son las aspiraciones que uno tiene, no es lo que uno vive, no es lo que uno aprendió y espera, sino que la violencia, lo cruel, la falta de empatía con el prójimo empieza a instalarse como un modo natural, que es lo que no hay que permitir, ¿no? Entonces, creo que esta película muestra en el marco de esto, de lo gris, de lo gris, de la pérdida, de las marcas, también muestra algo del color, ¿no? Del color que siempre está ahí, de la vida que pugna todo el tiempo por seguir tejiendo y avanzando, ¿no? La película nos muestra una mujer sobreviviente de un genocidio que nos es bastante ajeno en general a nosotros y sin embargo ahí nosotros podemos ver mucho, mucho de lo conocido y de lo vivido, de lo escuchado por nosotros mismos en este país y en Latinoamérica. Entonces es una sobreviviente del horror, muy dañada emocionalmente, que encuentra la posibilidad de sobrevivir a partir de armarse una vida casi de un modo defensivo, diría uno, ¿no? La forma en que organizó su vida es una forma defensiva, una forma donde no ni frío ni caliente, ¿no? Donde todo es un día igual otro día, al anterior y al que vendrá, y un nivel de control de los estímulos, ¿no? Que uno piensa en una coraza una armadura, ¿no? Una armadura que nada puede lograr penetrar. Esto es un modo defensivo de vida. Así se protege ella, hasta que llega esta situación donde la empresa le dice, tenés que tomar licencia por vacaciones. Una cosa totalmente disruptiva en su vida. ¿Qué va a hacer con esto? Digo, una mujer que controlaba qué comía, digo, hasta la comida que comía es una comida casi, uno diría, de hospital, neutra, ¿no? Y uno le ve el arroz blanco como insípido, y esto era el jabón neutro, que además creo que además tiene otro simbolismo ahí vinculado a la experiencia que le tocó vivir sobre el cuerpo y las violaciones, ¿no? Pero bueno, todo era sumamente estructurado y de pronto se encuentra con que ya no puede ir a trabajar.
Y aparece, digamos, cuando aparece el planteo de la empresa de que tiene que tomarse esa licencia, aparece una incomodidad, no sé, creo que esta es la palabra, ¿no? Como, ¿qué hago con esto? Y cuando se va de viaje y ya está instalada en el lugar elegido, lo que aparece por primera vez, por primera vez, supuestamente en muchos años, es la angustia y la ira, la furia, ¿no? Aparece lo emocional bajo esta forma. Y entonces surge este viaje que intenta nuevamente estructurarse de un modo defensivo, ¿no? O esto es lo que ella cree. Y ahí me parece que hay una cantidad de simbolismos que a mí se pueden tomar desde diferentes costados, pero yo siento que es todo tomando algo de lo que decía Leor, es como todo un ir preparando las condiciones para, ¿no? Hay algo muy a la vista, que es el vínculo que logra establecer con Joseph, pero que creo que toda la situación es una preparación para, es un camino un camino para esto que muestra como posibilidad de reparación, o que a mí me interesaría pensar en el camino de la reparación. Digo, aparece la plataforma es un sostén, pero que no está en el suelo, no es el suelo, ya no pisa un suelo, pisa algo que está sobre el suelo, de cualquier manera sostiene. Y es una plataforma en el mar al cual de difícil acceso, ¿no? Como ella misma. Ahí no puede entrar cualquiera, está controlado quién entra y qué sale, de qué manera, ¿no? Hay algo del aislamiento puesto también en ese lugar. Hay algo que a mí me recordó muchas de las cosas que uno escucha o ha escuchado en la tarea cotidiana con víctimas, y es una frase que se reitera en la película, que es: hay que dejarla en paz, hay que vivir en paz, la necesidad de la paz. Y esta paz de la que hablan no es la paz que uno diría, bueno, me quiero relajar, estar tranquilo, ¿no? Contemplo la naturaleza, ¿no? Una paz que tiene que ver con algo vital, placentero, en este sentido digo vital, sino que es la paz que ansía quien ha sufrido mucho, ¿no? Una paz que tiene más que ver a veces con lo mortífero en esta cosa de que tampoco pase mucho de nada, casi como si uno dijera un electroplano, ¿no? Por eso digo, es desvitalizado. Esa búsqueda de paz en la soledad de ese mar, en ese gris, tiene que ver con la desvitalización, no tiene que ver con lo vital. Y esto tiene que ver con cosas que están en ella, me parece. Y aparece también ahí la oca, el ganso y las plantas, ¿no? En condiciones absolutamente adversas para la vida, y sin embargo la vida circula. Circula ese ganso por todos lados, casi como que lo único que se mueve, ¿no? Digo, llegaron a esta situación después de la muerte. Hay muertes, hay dañados, ¿no? Y hay parálisis, ¿no? Y están ahí a la espera, no se sabe. Y el ganso que camina, ¿no? Entonces digo, ahí aparece algo que para mí hay que recuperar. En el medio del desastre, la vida pugna, la vida camina, la vida circula y está buscando por dónde. Y hay un cocinero, y digo, el cocinero es la comida. Con el cocinero entra algo que no está tan claramente, o no está tan claramente, que es el placer, lo más primario, el alimento, y la diferencia. Ya no es el arrocito, la manzanita, aparece la diferencia, y aparece el placer, y la música, y el movimiento, y el pensar en el otro. Aparece un otro acá, al quien se dirige una conducta también agradable, tierna, si uno lo quiere pensar también, ¿no? Que es: ¿qué le cocino al prójimo? ¿Qué le gusta al prójimo? Y ahí, del no pasaba nada a la angustia y la furia, por primera vez a Hannah se le produce una ruptura en esa coraza, claramente, y aparece el deseo. El deseo ligado a lo más primario. ¿Se acuerdan de esa escena donde ella se sienta y empieza a comer, y con una cosa muy impulsiva, de ganas, ¿no? Aparecieron las ganas en una mujer que no tenía ganas de nada.
¿no? Que así vivía, sin ganas de nada. Esta era su manera de poder sobrevivir, porque allí donde la forma de controlar la falta, digamos, para no sufrir, o lo que es la contraprestación para no sufrir es tampoco disfrutar, porque tiene que ver con lo que si anulo, si me desensibilizo, si neutralizo, neutralizo todo. Y aparece la vida, aparece el deseo, aparece la vida. Y algo que para mí es muy fuerte también en ese simbolismo, para mí simbolismo de la película, es el oceanógrafo. Ese hombre que nadie sabe de dónde viene, que nadie sabe de dónde va, quién lo contrató, pero está defendiendo la vida. Tiene valores, que tiene ideales, y ella puede mirarlo de esa manera, ¿no? Ella puede mirar ahí a alguien que dice, ah, ¿no? Algo que persevera la vida y hay algo ahí que tiene que ver con la esperanza y con un objetivo más allá de lo que pase. Y en estos tiempos que vivimos, a mí me parece que eso es para rescatar como mensaje también, ¿no? Bueno, algunas otras cosas que me parecen a mí interesantes en este marco que van haciendo que ella, esto, aparezca el deseo, las ganas, que ese monólogo que tiene Joseph, donde ella no responde nada, sigue en el silencio, ese monólogo en algún momento logra entrar en esa coraza, pueda mostrar, él gana confianza, él pueda mostrar sus heridas, y entonces la palabra se transforma en otra cosa. Y en algún momento puede haber un diálogo, un ida y vuelta, donde también ella pueda empezar a hablar. Un hablar que no es levantar el brazo, ponete para allá, ¿no? No son indicaciones de conductas, ni son palabra vacía, sino una palabra que realmente permite abrirse al prójimo. Y en ese encuentro, digo, del aislamiento de la plataforma, por supuesto, del aislamiento social en el que ella vivía, el aislamiento de la plataforma, ese viaje le permite a ella reencontrarse con algo perdido, que es base para cualquier recuperación, que es la confianza y el encuentro íntimo. Y cuando hablo de la intimidad no hablo del erotismo, hablo de la posibilidad de encuentro con el prójimo, que se puede conmover, de la conducta tierna. Aparece la ternura ahí, ¿no? Y esa ternura puesta también, y con esto termino, que también me pareció muy significativo o importante, que es el tema de la piel. El protagonista tiene su piel lastimada, ¿no? Y que se lastimó, se dañó, tratando de cuidar al prójimo, ¿no? Cuentan ahí que trató de salvar a alguien que se mató, y en ese intento de salvar la vida, él termina dañado, y con dolor. Em, y, y es también desde la piel donde ella puede mostrar sus marcas, donde pierde el pudor y puede mostrarla. Y también me parece algo muy, muy bello en un punto, él no ve y ella no escucha, y sin embargo logran ese encuentro donde se entienden, digamos, donde algo del secreto cae, el silencio se rompe, la palabra circula, aún con cosas que no se pueden decir, porque esto también queda planteado, no es que es una cosa, nos vamos a romantizar, digamos, hay cosas que sí logran ser reparadas o van en el camino de, y hay otras que no sabemos, tal vez no se pueda, ¿no? Pero me parece que es esto, es como un mensaje de esperanza en muchos sentidos, ¿no? Como marcos de posibilidad que tienen que ver con la vida. Así que, la verdad, agradezco muchísimo poder ver esta película, recomendarla y que la podamos conversar ahora. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y bueno, yo espero que levanten la mano para comentar, pero mientras tanto quería hacer un pequeño comentario. Una de las cosas que también me llamó la atención, varias cosas, lo de la comida, ya Adriana lo comentó, esa cosa, lo del silencio, que ya no se conectaba con nadie, vivía rodeada del silencio y del aislamiento. Y una de las cosas que también los une a Hannah y a Joseph, me parece que es la culpa. Creo yo, pregunto, en realidad pregunto. Él se tira a socorrer a su amigo porque en realidad se siente culpable porque él pedía el amorío con la mujer. Mm.
Y ella creo yo, no sé, pregunto, culpable por sobrevivir también a su amiga. Pregunto, ¿es también en la relación entre ellos? Sí, sí, digamos, creo que hay varias situaciones ahí, pero claro, esto de la culpa del sobreviviente, la vergüenza, ¿no? Ella vive escondida. En algún lado dicen, ¿dónde te escondiste? Ella está escondida, todo el tiempo está escondida. En algún momento logra salir, pero ella vive escondida. Hay algo muy lindo, disculpa porque lo anoté, me pareció, bueno, en función de lo que vos decís, ellos dicen cómo se vive con lo que ha pasado, sus consecuencias, cómo se vive con los muertos, ¿no? Eh, y una frase hermosísima que dice él, pero tiene que ver con todo, que dice que pide, ¿quién me cogerá la mano y me ayudará a mirarme de nuevo? ¿No? Hay algo de la humanidad, de ese otro. Es una película que todo el tiempo nos trae el tema de la intersubjetividad. La masacre en masa, los genocidios, tienen que ver con el ataque al lazo con el prójimo. Y muchos de los que estamos aquí sabemos que de lo más doloroso y más difícil y más traumático para el ser humano tiene que ver con el daño que un ser humano le produce a otro ser humano, ¿no? Entonces, también la reparación viene de esa posibilidad de reconstituir y reparar, aunque sabemos que en términos psicológicos la reparación es imposible, siempre es simbólica, porque lo perdido está perdido y lo que se encuentra sustituye a en la medida de lo posible. Este, pero sí, hay cuestiones que tienen que ver con lo que nos hacen, pero también impacta en una subjetividad que responde, digo, nada tenían que ver con, bueno, en el caso de él, tal vez es una situación más discutible, o habría que pensarla, reflexionarla de otra manera, viene desde otro lado, pero en el caso de las víctimas de genocidio es una situación que excede claramente, el tema no está en la víctima, nunca está en la víctima. Sí, claro que hay mucha culpa ahí, y que esto requiere un proceso. Esto que decimos requiere un proceso de reflexión, de transformación, de simbolización para entender de, de qué se trata la responsabilidad frente a los actos, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es la culpa, otra cosa es la responsabilidad. Hay que poder pensar y no es fácil ahí. Sí. Bueno, muchas gracias, Adriana. Eh, Víctor, Sí, un pequeño comentario acerca de Isabel Coixet, porque da la sensación de que esta directora se centra mucho en los temas de las relaciones interpersonales con cosas de sufrimiento. Hay películas de ella. Bueno, yo me había olvidado y ayer me hizo acordar Adriana que la librería es de ella también. Pero hay una película que se llama Mi vida sin mí, que también es muy, muy fuerte. Yo la vi hace años y en este caso es de una persona una mujer joven, que sabe que va a morir y la película transita toda la parte en la que ella va preparando todo para cuando ella no esté y la recuerden sus hijos que son chicos. Pasa más o menos lo mismo en La contadora de películas, también algo en Mi otro yo. Es una cuestión bastante recurrente en Isabel Coixet en tratar esos temas que son realmente muy fuertes y que tienen mucho que ver con las relaciones interpersonales y cuál es el efecto que causan en el resto de la gente, en el alrededor. Era eso. Así que bueno, ahora Adriana. Sí, algo que quería, algo mencionó Lior y yo me olvidé. Uno suele centrarse
en la dificultad del sobreviviente o de la víctima, en la persona dañada, digamos, la dificultad para poner en palabras, para hablar. Y lo que queda medio escondido a veces tiene que ver con que hay cosas que se pueden decir cuando alguien puede escuchar. Y eso no se tiene siempre en cuenta, que no todo el mundo puede escuchar o quiere escuchar. Y frente a eso, bueno, lo que sobreviene es el silencio, ¿no? Yo Sí, creo, sí, porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y lo que Eh, necesitaban las personas era que los escuchen, que un poco que se hagan cargo. bueno, yo creo, si mal no recuerdo, que en el principio de la película dice que está basada en un hecho real, o sea que Hannah en realidad interpreta a un personaje que sí existió, me parece. no me acuerdo de eso. Sí, Pa- trata Creo de una que, historia. creo que más Lala allá, sí también. Lala hace así con la cabeza y dice que sí, que lo vio también. Bueno, sí, bueno, más allá de si está basado en un hecho real o no, yo creo que también trabaja la película o trabaja los personajes como, para utilizar un término sociológico, como tipos ideales. Hannah, de alguna manera, son todos los sobrevivientes también de genocidio, porque de alguna manera lo que le sucede a ella le ha sucedido a un montón de sobrevivientes. Entonces es como un personaje arquetípico, no en el sentido digamos, de la narrativa, de la literatura en general, sino en el sentido de que sobre este personaje se montan las experiencias de- de los sobrevivientes. Es quizás el tema también eh, la cuestión del sobreviviente, el quién me va a escuchar, entre otras gracias. cosas. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién quiere participar en el debate? No sean tímidos, compañeras y compañeros. Eh, Lili, eh, no se te escucha, Lili, no se te escucha. No. Ahora Ahora sí, te cerraste el micrófono. A ver, abrilo de nuevo. No, no se te escucha. Si sacás la imagen, a lo mejor se te escucha, puede ser. Y si no, mientras le podemos dar, a ver, ¿te escuchamos, Lili? Bueno, si no, mientras Lili resuelve esto, le damos la palabra a Rosa. Rosa, eh, Hola a todos y todas. Eh, Me gustó mucho ver la película y yo ya la había visto en cine y hace varios años atrás, y volver a verla para participar de esta actividad me permitió prestar más atención a detalles que quizá en la pantalla grande se me habían escapado. Pero yo también creo que es muy interesante en el lugar a donde va Hannah como de vacaciones o a tomarse las vacaciones, a una plataforma eh, donde todos los que están ahí están casi solos, casi igual que, por distintos motivos, igual que ella, eh, y, y cómo optan por también cómo se desenvuelve una mujer en un ámbito absolutamente masculino. También ese es un tema interesante de ver. Eso era, no sé, no es una pregunta, es mi aporte sobre lo que me impactó de la película. Me acuerdo que cuando salí del cine en el año en el que la vi, me resultó como poética,
digamos, la película. Así me dejó pensando mucho y emocionada por la situación que había visto y que coincide con el título de la película. Bueno, Son gracias. esas cosas que me gustaron. Lili, ¿podés ahora hablar? A No ver, sé, ahora se ahora escucha, se te escucha. ¿sí? La lectura que yo di es más antropológica, porque me acuerdo cuando surgieron, digamos, algunas personas acá en el barrio que habían sobrevivido al último terrorismo de Estado acá en Argentina. Empezaron a armarse grupos en la Comuna 3 de los sobrevivientes, ¿no? Y muchos vivían la culpa, pero otros no. Es decir, lo que realmente fueron rescatados fueron a través de rituales del encuentro, de la mateada, no sé si de tanto del hablar, sino del estar en grupo, ¿no? De poder, digamos, poner en situación lo que han vivido y verbalizado en el barrio, que de por sí era muy difícil verbalizar las torturas, ¿no? Caso del Negrito Avellaneda, de Iris, muchos casos que fueron muy crueles, ¿no? Pero me parece como que psicoanalizar todo, me parece que también es todo un tema. Yo en realidad huyo a todas las miradas occidentales y cristianas, porque me parece que no es la única forma. Me parece que en Latinoamérica, en el Abya Yala también hubieron muchos genocidios, tal vez tan crueles, pero ellos han resuelto la verbalización, entre comillas, de otras formas y han sobrevivido más de 10.000 años, porque el pueblo mapuche tiene más de 15.000 años que han sobrevivido a las torturas y han sobrevivido a la persecución. Y yo pienso a veces cómo generalizar también como la única forma de sobrevivir, si no estamos estigmatizando como la única solución. Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? Me parece que universalizar formas de resolver situaciones en relación a los genocidios que hubieron, por ejemplo, en el Abya Yala, me parece que es un error. Me parece que el psicoanálisis no existe en toda América Latina, no existe en Centroamérica, no existen en muchísimos lugares del norte argentino, pero sí existe la psicología comunitaria de hacer rituales y resuelven situaciones de genocidio a través de rituales. Y me parece que eso también es interesante escuchar nosotros como profesionales. Yo, si bien acuerdo con muchas psicologías y con muchas psicoanálisis grupales, no individuales, me parece que la antropología en salud mental ha resuelto de alguna forma algunos pliegues interesantes a interrogar. Esto es lo que quería decir. Puede ser que me equivoque como no, pero me parece como que la pluriversalidad de otros modos y otras formas de resolución de problemas como los genocidios en el Abya Yala no tienen una única forma de ser hablados entre comillas, porque pueden ser hablados a través del cuerpo, a través del baile, de la danza, de rituales. De hecho, cuando yo me recibí de psicóloga, me acuerdo que el primer paciente que tuve fue uno que venía, un preso político que venía del África, y me acuerdo que le habían dado psicóticos, antipsicóticos, porque decían que era psicótico, porque él resolvía la situación del extrañamiento a través de rituales. Y fue a parar al Borda, yo hice mi concurrencia en el Borda. Cuando me recibí de antropóloga, yo dije, bueno, pero el único problema no es solamente los que son tratados, sino también los dispositivos de salud mental que son tratados después, digamos, del encierro de una trágica experiencia vivencial como los genocidios fundamentalmente acá en Argentina, en Colombia, en Chile, también con el pinochetismo, etc. Eso quería agregar nada más. Gracias, Lili. Lior, vos querías contestar algo, Lior, y después Adriana, y después le pasamos la palabra a Hanna y a Berta. Lior, te Sí, escuchamos. no, en verdad, más que contestar, no es contestarle, pero quiero retomar sí lo que dice Lili, que me parece interesante justamente esta cuestión de lo comunitario. Eh, que justamente creo yo,
es lo que se forma en la plataforma. En la plataforma de alguna manera se forma una comunidad. Incluso por las características que van teniendo los diferentes habitantes de la plataforma, de alguna manera todos con sus, obviamente, diferentes características e historias, son personas como que eligieron como alejarse de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y la plataforma es también un refugio y un escape. Entonces me parece que es eso. Hannah en última instancia está sola, no tiene comunidad para estar. Ha sido bueno, expulsada, no en el sentido que fue literalmente expulsada, pero evidentemente no estaban ya dadas las condiciones para vivir en su país y parte al exilio de alguna manera. Entonces no tiene vida comunitaria. Y esa es la cuestión y eso es lo interesante también, cómo se va armando, si se quiere, de alguna manera u otra, una comunidad ahí en la plataforma. Eh, Efectivamente, y esta cuestión de la comunidad, por ejemplo, que quizás uno de los problemas que se tiene para pensar muchas de las temáticas vinculadas al genocidio es tomar como paradigma y modelo el Holocausto, ¿no? Todas las formas de elaboración que se han hecho para el Holocausto pareciera, en algunos casos, que deben aplicarse también para otros casos. Y en ese sentido, por ejemplo, tomo una experiencia también, lo que fue la experiencia de Ruanda, ¿no? Las formas de justicia comunitaria también, las llamadas cortes gachacha, donde justamente la comunidad se juntaba a hablar, a discutir, a acusar, también a buscar la condena, pero era nuevamente esta idea de la comunidad. Entonces me parece que, y retomo la idea de Lili, es eso, ella no tiene comunidad y de alguna manera la, la plataforma no es que le sirve como una comunidad, pero de alguna manera se conforma algo parecido a una comunidad. Igualmente ella se termina yendo también. Pero bueno, de alguna manera, por eso hablaba antes también del marco social y las otras cuestiones que comenté antes. Pero bueno, eso, quería comentar solamente esa cuestión, más que nada para traerla y para seguir el intercambio. Gracias, Adriana, y después vamos con Hanna, Lala, Berta y Gladys. Sí, breve, digo, aunque en la película aparece la consejera, que sería la psicóloga, digamos que en algún momento Hannah ha hecho terapia y esa profesional sigue diciéndole de las maneras que puede, que sigue estando a disposición, que la piensa, que le habla y ella no lo puede tomar, pero que ese vínculo está. De cualquier manera, yo pienso como Lili que la película no tiene que ver con eso. Más bien cuenta cuál es digo, eso está, pero me parece que lo que muestra es un camino, un otro camino en el sentido de poder recuperarse, de la recuperación. No hay una sola manera, es así, y que cada cultura genera las propias también. Entonces, lo que sirve en un lugar no serviría en otro. Esto es absolutamente, tiene con los marcos sociales lo que uno comparte y lo que no, y lo que termina siendo camino para alguien o no termina siéndolo. Entonces, digo, me parece que no hay yo no veo un problema ahí. Digo, es un camino, el que muestra es un camino, y efectivamente los caminos son personales, pero también son culturales, efectivamente. Gracias, Adriana. Hanna, Sí, yo haciéndolo más personal, siendo hija de la Shoah, digamos, y habiendo atravesado el terrorismo de Estado y estoy acá, o sea, soy hija de sobrevivientes y sobreviviente a su vez. La película muestra un caso de reparación, aunque relativa, pero digamos que es como si fuera un final feliz dentro de la tragedia de lo que es un genocidio que es social. Y hay una marca que yo creo que sí tiene que ver con nuestro mundo occidental, sin duda, pero que es una marca a las generaciones que nos siguen. Como decía Adriana, no es solo la generación afectada, sino lo que sigue, que es el silencio.
El silencio, sin duda, para mí, es una marca social, porque por algo la poca gente que puede hablar, que es la minoría en general, empieza con memoria, verdad y justicia. Ustedes saben que es casi un logotipo, pero sí es una marca social, como el genocidio es social. Más allá de lo que cada uno y con cada cultura haga, el silencio de la generación siguiente y los restos que siguen residuales a la siguiente sigue siendo un fenómeno social. No por nada estamos hoy donde estamos. Digo, si miramos para atrás. Eso nomás. Gracias, Hanna. Lala, tenés cerrado el micrófono, Lala. Estás, Ahora, ahora te escuchamos, sí. Estás No, muteada de vuelta, Lala. sí. Cuando estás sin imagen te podemos escuchar, creo. Pero tenés el micrófono cerrado. ¿ahora me pueden escuchar? Te escuchamos. Hola. No, lo que Pero hace mucho tiempo, me parece que Lala, estás eh, en... las voces me llegan como... A ver, espera, le vamos a dar... Berta tiene que apagar el micrófono. Berta. A ver, Berta, a ver. A ver, Lala, ahora. Probemos de nuevo, Lala. Pero tenés... A ver, ahora, Lala. bueno, no, lo que yo quería mencionar era que una de las cosas que trata la película, me parece, es sobre el exterminio del lenguaje que el genocidio realiza. Y en ese sentido me parece que es como muy prolija en su desarrollo, ¿no? La película empieza, a mi gusto, centrándome en este tema, con un marco que hace de marco de la película, que es dos brevísimas intervenciones, una al principio y otra al final, de una niña que habla, ¿no? Y esa niña que habla le va a dar el marco a lo que va a, transcurrir como argumento por los personajes. ¿Qué dice la niña? En el primer tramo dice que lo más importante que ocurre es la palabra y el silencio. Y eso es lo que creo que le da el nombre a la película, ¿no? La vida, ¿cómo se llama? La vida secreta de las palabras. Se trata de la vida secreta de las palabras. ¿Y cuál va a ser la vida secreta de las palabras? Lo único que hay para decir, lo único que existe en el mundo es la palabra y el silencio. Y la niñita se va. Y después acontece toda la película y al final vuelve. En un final de un desarrollo romántico, digamos, retorna. Y retorna de una película de una manera muy particular. Dice que va a poder irse y se va a ir. Entonces, a mí, yo la vi varias veces este inicio y este final, porque me pareció como sumamente, me producía mucha intriga, ¿no? Y me producía mucha intriga pensar cuál era la clave que escondía, ¿no? Este decir. Y yo creo que lo que se está poniendo ahí como marco es el tema del amor materno, porque es una niña
que en el primer tramo aparece en una determinada escena, en el último tramo aparece en otra escena muy diferente, donde ya Hannah está instalada en su nueva vida, ¿no? Teniendo hijos. Con lo cual a mí me parece que es una película que desarrolla lo terrible del amor materno que le tocó ser víctima a Hannah, ¿no? Y lo que finalmente se realiza, mediado por todo esto, que es el amor entre la sobrevivencia de los dos personajes. Yo creo que es una película sobre el amor, sobre el amor en el exterminio después, que es un tema que vaya si es importante para ser tratado, ¿no? Bueno, tendría más cosas para decir, pero prefiero quedarme con esto. Gracias, Lala. Berta, a ver si te podés comunicar ahora y no hace ruido tu micrófono. Está silenciado. Berta, está silenciado tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Perfecto. ahora sí. No, yo quería agregar un poco qué pasó en cuanto a los sobrevivientes en Argentina, ¿no? En nuestro país. Yo creo que los sobrevivientes se encontraron y las sobrevivientes se encontraron con dos cuestiones. Una es, algo habrá hecho cuando lo secuestraron y cuando lo dejaron en libertad, también aquello de por algo habrá sido. Es decir, que siempre en un halo de mucha duda acerca de las personas, ¿no? Es decir, que era una forma que tenían la represión también de aislarlos, de dejarlos que no pudieran de alguna manera unirse a grupos, no sentir la alteridad, digamos, se sentían aislados totalmente por esto de que algo habrán hecho. Y no sé, hasta ahora eh, está esa cuestión porque hace también a la teoría de los dos demonios. No sé, es una cosa que a mí siempre me llama la atención esto de cómo hacer para que sientan la alteridad, para que puedan explicar, para que no sientan vergüenza. No sé, es solamente esto quería decir. Bueno, La película me pareció muy buena elección y muchas gracias. no, gracias a vos. Y ahora, Gladys. Eh, Hola, hola, soy Pedro. ¿Cómo puedo hacer para levantar la mano? a ver, Gladys, Sí, hola, sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la película, fue realmente maravillosa. No sé si se escucha bien. sí, ahora sí, porque hacía, Bueno, el micrófono estaba haciendo ruido. Sí, ahora sí. el tema que yo quería traer es el tema que fue tocado de manera expresa durante la película por los dos personajes, si no me equivoco, tanto por Hannah como por Joseph, que el tema del olvido este, de los genocidios, ¿no? Es decir, Hannah se siente particularmente dolida porque después de varios años nadie se acordaba, y lo quiero sumar al hecho, y también
creo que fue Joseph que mencionó el tema del genocidio de Ruanda o tal vez del armenio. Y el tema que yo quería preguntarles a los dos invitados es si ese olvido o esa negación incluso de lo que pasó, porque yo noto que la gente tiende o ha tendido a minimizar después los hechos que sucedieron, tal vez por un deseo de supervivencia, de estar contentos o de tener un motivo para estar contentos, ¿no? Porque tanto los sobrevivientes como las terceras personas, y hago mía las palabras de Berta también, que me parecieron muy acertadas, realmente ellos están dolidos, o Hannah particularmente está dolida porque pasados unos pocos años ya nadie se acordaba, y si a lo mejor ella intentó, y me queda esa pregunta, si a lo mejor ella intentó hablar del tema, pero no encontró eco, tanto en Dinamarca, donde estuvo con su consejera, con su terapeuta, como después en Inglaterra, digo, puede ser, ¿no? Me queda esa pregunta colgando. Ella haya querido hablar, pero no encontró un par o no encontró un grupo que realmente fuera empático y la escuchara realmente. Esa era la pregunta que quería hacerle a cualquiera de los dos invitados. Gracias, Gladys. No sé si que le quieren contestar, Lior o Adriana. Podemos contestar los dos, creo. Dale, Lior, dale, dale. No, es interesante. Eh, Anoto un par de cositas. Por un lado, de alguna manera u otra, el olvido es necesario en términos personales digamos, para continuar con la vida. En la negación, de alguna manera, es un mecanismo de defensa. Pero acá creo que hay algo también interesante, porque una cosa también, eso lo distingue muy interesante, hay un sociólogo inglés, Stanley Cohen, que trabajaba justamente los estados de negación, que de alguna manera no es lo mismo, obviamente, el olvido personal, que funciona de alguna manera más como una negación en tanto mecanismo de defensa, que el olvido político en términos justamente de una negación lisa y llanamente por parte de un Estado. Eso por un lado. Pero por el otro lado creo que también hay algo interesante para pensar que de alguna manera, me parece interesante también traerlo para aquí, que es la cuestión de la justicia. De alguna manera, lo que, digamos, en todo este tiempo, o sea, Hannah es víctima, ha sido violada, y es un crimen impune. Entonces, la cuestión de la justicia no es menor también como, Adri hablaba antes sobre la reparación. Porque más allá de la cuestión personal, digamos, de contar o no contar, la justicia es una forma de reparación que permite justamente no sé si un olvido, pero sí un trabajo de elaboración particular. Hannah creo que tiene también en ese silencio, en ese olvido, hay bronca, hay odio. Odio no en el sentido de odiar al otro, sino odio en el sentido de furia. También eso, no encontrar respuesta en términos de justicia. Entonces, me parece interesante también pensar, si bien no está en la película de manera clara, explícita, no está abordada, pero me parece que es eso, es también un crimen impune. Entonces, la cuestión de la justicia me parece interesante porque incluso para pensar otros procesos históricos. Que en el caso de Yugoslavia, la justicia vino mucho tiempo después y ni siquiera en términos como ha sido en nuestro país o en otros casos históricos. Entonces, me parece interesante agregar también la cuestión de la justicia como dimensión que, como decía recién, no lo aborda directamente la película, pero de alguna manera está sobrevolando, sobre todo en el momento en el que ella puede finalmente contarle a Joseph su experiencia, que es una experiencia que queda impune. Sí, Gracias. yo quiero agregar una cosita,
porque me parece que nosotros venimos de una, tengo alguna diferencia ahí con Hanna. Nosotros venimos de una experiencia, construimos una experiencia que seguimos construyendo absolutamente distinta a esas, porque nosotros nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de hablar. Nunca dejamos de tener el tema en la calle. Digo, el tema está instalado con sus más, con sus menos, van y vienen, hay de esto y de aquello, pero el tema siempre está. Y bueno, por supuesto, el tema de los juicios le dio a esto, le dio a este proceso un enfoque y una visibilidad absolutamente distinta, al punto que hasta pudieron surgir los hijos de los genocidas, tomaron la voz, ¿no? A partir de esto. Pero es cierto que en términos de transmisión intergeneracional y transgeneracional, Perdón, el micrófono de Berta tiene que estar apagado porque hace mucho ruido. Disculpame, Adriana. Listo. no, está bien, por favor. Hay autores que hablan de que aquello que no se puede decir en una generación, la generación de la víctima, digamos, aquello que no puede ser dicho, en la siguiente generación no puede ser nombrado, faltan palabras, y en la tercera generación directamente ya no puede ser pensado. Y entonces aparecen, en términos de mi ámbito, digamos, el ámbito de la psicología, aparecen en las personas síntomas que no logran explicación, pero que tienen que ver con esto, con este legado, con esta transmisión de lo traumático, de lo no elaborado, que hace síntoma y que no puede ser explicado, porque primero no pudo ser dicho, pero se transmitió como silencio, se replicó sin nombrarse y termina no pudiendo pensarse porque faltan las palabras y los hechos, pero la presencia de ese síntoma marca que algo pasó, ¿no? Y digo esto, nosotros, no digo que acá no haya traumatizados, que no tengamos que reparar, no digo nada de eso, lo que digo es que hay una parte de ese camino, no somos la España del franquismo, no somos los Balcanes. ¿Quién habla del genocidio en Yugoslavia? ¿Quién habla de Ruanda? En cambio, el proceso argentino está en los libros de historia, digamos, un proceso internacional. Esto nos coloca en esto que estamos conversando en un lugar bien distinto. Gracias, Adriana. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Mirta Shalom, después a María Eugenia Aguilera, y por ahí después, no sé si alguien más quiere comentar, y si no, después volvemos con Lior y Adriana para ir redondeando. A ver, Mirta, te escuchamos. Tenés cerrado el micrófono. Está silenciado el micrófono, Mirta. Perdón, soy Pedro, pero quiero levantar la mano y no Ya está. puedo. ¿Cómo se Bueno, hace? yo después te doy la palabra. Mirta, Discúlpame, sí. Estoy con visión disminuida y por eso estaba apretando en otro lugar. La película me pareció muy importante, especialmente en estos momentos, lo que estamos viviendo con el tema del silencio de las palabras. Estamos escuchando la verborragia, el odio puesto en todas las palabras. Es muy importante esta herramienta, este arte cinematográfico que puede sensibilizar, como es una película que se puede pasar en un secundario para darle el peso de la palabra. Las palabras se están perdiendo, el tema de la memoria, nosotros los judíos decimos memoria y justicia, perseguiremos, memoria. La palabra memoria a veces queda puesta con florcitas, pero no le damos la fuerza que tiene la palabra. Sabemos cómo se están perdiendo cantidad de palabras que ya no se dicen. Y en esta película, la posibilidad que el autor del guión le ha dado a esta mujer con la palabra exacta, cuando tuvo necesidad
cuando tuvo necesidad de abrirse y poder mostrar esas huellas que le dejaron. Y yo decía, bueno, dentro de todo estamos pasando por un momento terrible de una mujer que está denunciando abusos y la falta de empatía con aquellos que necesitan hablar para curarse. Es una película muy valiosa en estos momentos. Eso quería decir. Y aparte hay un momento que dice, la guerra siempre pasa en otro lugar, ¿no? Como Brecht cuando decía, alguna vez te va a llegar también a vos el golpe antisemita en la puerta. Y entonces nos parece que somos indemnes a eso. Es una película muy valiosa. Muchas gracias por haberla elegido. Gracias, Mirta. Y ahora María Eugenia Aguilera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo me quedé pensando un poco en cómo cuando ella puede relatar en esta historia lo que le pasa, la sensación que tuve es que pone como en otras mujeres lo que le pasa. O sea, habla de la amiga con las lastimaduras en el cuerpo y después muestra que es ella la que tiene las lastimaduras en el cuerpo, los tajos. Habla de otra detenida u otra persona que estaba secuestrada con ella, a la que le habían hecho matar a su hija. Y después es la vocecita de la hija, tanto al principio como al final, diciendo, bueno, están mis hermanos, ahora Joseph se fue a comprar el pan y ella está pensativa y mis hermanos están jugando en el jardín y yo ya me puedo ir tranquila, ¿no? Como si la posibilidad esta de hablar y de comunicarse con él, de sentirse, además de que necesitó sentirse segura, fue como sacar un poco de su propia persona los horrores por los que había atravesado, o algunos por lo menos, ¿no? Quedaba claro que no todos, pero algunos de los horrores por los que había pasado. No sé si es así o si es que yo me hice otra película. Gracias, nada más. Gracias, María Eugenia. Le damos la palabra a Pedro, que dijo que no podía levantar la manito. ¿Dónde está Pedro? Acá está. Bueno, yo iba a hablar exactamente de lo que habló mi antecesora, porque para mí es exactamente eso que ocurre. No existe una amiga, existe ella, y ella lamentablemente es la que mató a su hija, tuvo que matar a la hija. Por eso, al final, Joseph, cuando está con la coordinadora, le dice, yo siento que hay algo más que no cuenta ella, y eso era tan horroroso que no lo podía contar. Aunque contó muchas cosas, eso no lo podía contar. Y cuando dice que sí, que es la vocecita, dice, mis hermanos están jugando, todo eso, y ya es hora que yo me vaya yendo. O sea, que la deje tranquila con la culpa a su madre y que la deje vivir. Y me parece un fin de película, digamos, nada que ver con Hollywood, pero un fin de película que permite pensar en la posibilidad de que la memoria hay que mantenerla, pero no la memoria que nos mate, como en el caso de ella, que la tenía totalmente obnubilada, digamos, ¿no? Bueno, y también hay otra señora que habló en forma parecida sobre lo que interpretó de la película, sí. Bueno, eso nada más quería decir. Bueno, muchas gracias, Pedro. Berta, levantaste la mano. Si es así, te pido que hagas algo breve porque después estamos ya llegando a la hora y me gustaría que Adriana y Lior hagan el cierre. Dale, Berta, estás con el micrófono cerrado. No, simplemente quería agregar que en la Argentina no solamente fueron escuchados ante la justicia, sino que también fueron reparados. Y la reparación no fue lo que se puede hacer, que es indemnizar, sino que fueron escuchados, que se levantaron actas, que esas actas están, que el mismo Estado
que en su momento cometió terrorismo de Estado, después pudo escuchar y ellos se pudieron hablar y contar qué es lo que había pasado. Creo que eso es una de las cosas que nos diferencian de otros países y de cómo hemos trabajado la cuestión de derechos humanos aquí. Nada más. Bueno, muchas gracias. Te pido que eso, silencies tu micrófono. Y ahora les pido a Adriana y a Lior que por favor vayan cerrando en comentarios y vamos cerrando. Bueno, yo quería traer un poco lo que había comentado recién Pedro cuando dijo no es a lo Hollywood. Y es interesante pensar siempre cuando uno ve alguna película, sobre todo en torno a temas históricos, temas sociales, lo que se suele decir, ¿no? las películas pequeñas, ¿no? Las películas que a veces parecen intrascendentes, que parecen a veces eh, austeras, y resulta que a lo mejor son mucho más potentes, ¿no? que los llamados tanques. En ese sentido también es interesante pensar eso, ¿no? ¿Cómo tiene, yo lo que decía antes, cómo tiene que ser una película sobre un genocidio, cómo tiene que ser una película que represente un genocidio, y a veces cuando uno piensa esa cuestión se nos vienen, no sé, la lista de Schindler, se nos viene la decisión de Sofía, hablando justamente de situaciones similares, se nos vienen películas justamente grandes. Y a veces películas de estas características, películas chicas, son quizás mucho más potentes que las películas grandes. Entonces, celebro la elección de una película de estas características para no solamente que se hagan, que se sigan haciendo, sino también haberla elegida para poder conversar en torno a estas temáticas. Y por otro lado, me parece también interesantísimo pensar, como decía antes también, películas que traten sobre los efectos. Es decir, no películas que sean una representación del pasado, es decir, cómo fue la violencia, cómo, digamos, que se represente el crimen en su momento físico, como decía antes, sino los efectos. ¿Por qué? Porque a su vez, creo yo, la diferencia sustancial es que las películas que tratan sobre los efectos son películas del presente. Las películas que buscan representar cómo fue la violencia son películas del pasado. Con esto no estoy diciendo ni que sean, como decía antes, ni mejor ni peor, sino que de alguna manera interpelan momentos históricos diferentes. Una interpela el pasado de alguna manera y las películas que tratan sobre los efectos interpelan el presente. En el sentido, La vida secreta de las palabras es una película sobre el presente y cada vez que la veamos, en tanto no haya justicia, por ejemplo, va a seguir siendo una película del presente más allá de la fecha en que fue realizado y el momento también en que la vemos. Eso, nada más. Gracias, Dios. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, no tengo tanto para decir como Lior. Y me quedo con algo de la película que nos deseo a todos, incluida yo, todos y todas. Porque para mí es un mensaje potente también, que es ojalá todos tengamos a alguien que nos coja la mano y nos ayude a mirarnos nuevamente. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Lior. Realmente muy interesantes sus intervenciones, muy enriquecedoras. Lo mismo a todos los compañeros y compañeras que participaron esta noche. Les queremos agradecer nuevamente que estén acá con nosotros y que nos vamos a encontrar nuevamente el tercer viernes del mes de septiembre. Y bueno, ya, saludándolos, deseándolos buenas noches, le paso la palabra a Víctor primero y después a Liliana Stigman para que saluden y se despidan. Víctor. Gracias, Alicia. Un solo comentario quería hacer antes de despedirme. Si bien la película está hablada en inglés, Isabel Coixet es una directora catalana
que filma tanto en catalán como en castellano y en inglés. Con lo cual puede parecer una película hollywoodense, que no lo es, por supuesto, en ningún sentido, pero la mentalidad de una catalana es diferente. Y agradezco a todos, especialmente a Adriana y a Lior por la presencia y a toda la gente que participó e hizo comentarios, porque bueno, ustedes son los que hacen esto. Sin ustedes este espacio no existiría y espero que podamos seguir participando y haciendo esto durante mucho tiempo. Les agradezco infinitamente todo lo que están haciendo junto con nosotros y estamos felices de que nos sigan y que tengan esas participaciones tan inteligentes. Adrián y Lior, otra vez un abrazo inmenso y Gracias por la muchas posibilidad de gracias. el llamamiento. Un beso. Alicia, te paso la palabra. Lili, No, Alicia no, a Liliana. Liliana. Hola. Bueno, agradecer como mis compañeros anteriormente la participación de todos los que están acá y especialmente a los invitados especiales y agregar que en relación a lo que comentó Lior, esta cuestión de representar lo individual es tan fuerte justamente porque nos podemos identificar. Esta cuestión de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y respecto de hacer una representación en cuanto al efecto en vez de a lo que pasó, es porque irrumpe la vida. Es como ese ganso que deambulaba por la plataforma. El efecto es el momento actual y qué se hace con eso, que siempre es seguir con la vida. Entonces, es una película de la reparación y esto es alentador. Bueno, nada más, esperarlos nuevamente participar el tercer viernes del próximo mes. Nos vemos y gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Ya pueden Hasta la abrir los próxima. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Muy Gracias. bueno. Muchas gracias.